Bueno, ahora sí estamos. ¿Alguien llegó a hacer alguno de estos ejercicios? Mucho silencio. No, me parece que no. ¿No? No. Yo les había planteado que vieran los ejercicios del práctico, pero vamos a ver. Sí, pues nosotros ya habíamos terminado todo, ¿no? A ver, registros. Acá, ¿qué dicen? Dimos hasta recuperabilidad. Solo hasta recuperabilidad, ¿no habíamos terminado con ustedes todo? No, tipo actualización de pérdida. Ah, entonces tenemos que terminar. Sí, tenés razón. Tenés efectivamente razón. Yo estaba seguro que habíamos terminado. Está, bueno, es rápido. Lo que nos falta es poco. Bueno, vamos a hacer eso entonces. Entonces, y hacemos los prácticos en el segundo ejercicio. Y habíamos llegado hasta la página 31, más o menos. Por acá. Acá está. Entonces, una de las cosas que decíamos, o sea, nuestro problema de recuperabilidad es que no ocurra un commit de una consulta con datos que no son consistentes, que no podemos garantizar que son consistentes. ¿Tá? Nuestro problema es del caso, bueno, no pusimos un ejemplo todavía, pero vamos a ver ahora unos ejemplos. Tenemos que asegurarnos de que la transacción que haga commit lo haga con datos consistentes y no con datos modificados parcialmente o que son inconsistentes con otros datos de otras transacciones. Por aparte podría ocurrir que esas transacciones no terminaron adecuadamente. ¿Tá? Entonces, nuestro problema es el problema de planas recuperables. Lo que nosotros queremos hacer con esto es garantizar de que podemos deshacer las transacciones que se puedan deshacer, por ejemplo, las que no tuvieron un commit, pero al mismo tiempo que las que hagan commit lo hagan solamente con datos que son consistentes, ¿no? Cuando trabajan en estos entrelazados, ¿no? Entonces, nosotros vamos a definir que un plan es recuperable, ¿no? En la medida de que si ninguna transacción T1 confirma hasta que confirmaron todas las transacciones de las cuales T1 leyó elementos. ¿Esto qué quiere decir? Que la transacción T1 leyó de la transacción 2 si la transacción 2 escribió al elemento X y la transacción 1 lee después que la transacción 2 escribió. ¿tá? Y suponemos en operaciones entrelazadas, o sea, las transacciones no están terminadas, están ejecutándose al mismo tiempo, una escribe una variable y mientras se ejecutan al mismo tiempo, la otra lee de esa variable. ¿tá? Entonces, lo que nos dice esto es que si la transacción 1 lee de algo que escribió la transacción 2, la transacción 1 debería esperar hacer el commit a que la transacción 2 haga el commit primero, ¿no? Para estar segura de que ese valor es consistente, ¿no? Porque la transacción 2 quizás está haciendo algo que ese atributo tiene que ser consistente con otras cosas, ¿no? Y si acaso la transacción 2 fallara, el sistema tiene que deshacer los cambios que hizo la transacción 2, ¿no? Pero la transacción 1 está leyendo esos valores. Vamos a ver unos. Pero la idea básicamente es esa. Nosotros tenemos que asegurarnos de que ninguna transacción haga un commit con valores que no podemos asegurar si son finales, que si son consistentes, porque la otra transacción todavía no confirmó. Podría abortar y entonces el sistema tener que deshacer esos cambios. Y nosotros estamos haciendo una transacción, ejecutando una transacción con valores que son inconsistentes. ¿tá?
Vamos a ver los ejemplos acá. Tenemos 3 planes, el plan 0, el plan 1 y el plan 2, con unas transacciones que leen y escriben la variable x compartida, ¿no? Entonces, en este caso, la transacción T1 escribe y la transacción T2 es la que lee, ¿no? Entonces, ¿qué sucede? La transacción T2 leyó el valor X, escribe, hace algún cálculo, escribe un resultado, algún cambio en X y hace commit. Pero está haciendo commit con un valor que todavía no sabemos si esta transacción va a terminar con éxito o va a abortar. En el caso este, por ejemplo, que aborte, la transacción 2 aborta y la transacción 1 hizo un commit con un valor que nunca debió haber existido, ¿no? Que no cumple con las propiedades ACID, aquellas que nosotros habíamos dicho, ¿no? O sea, esta transacción no llegó a ejecutar todas sus operaciones y tuvo que ser abortada, entonces todo lo que escribió tiene que ser deshecho. Y este valor que leyó la transacción 2 en realidad nunca debió haber existido en la base de datos. Esto no tiene que ocurrir nunca, ¿sí? Esto no debemos hacer que no ocurra jamás, ¿no? Entonces, lo que nosotros debemos hacer, por ejemplo, es que la transacción 1 haga el commit antes que la transacción 2, para que la transacción 2 haga el commit, pero con seguridad de que el valor es un valor que al final se certificó, digamos, el resultado es consistente, ¿no? Recuerden que acá lo que estamos viendo es solamente el tema de recuperabilidad. Después hay otro problema que es el de que sea equivalente a serial y que acá estas transacciones tienen algunos problemas, ¿tá? Pero estamos hablando solamente del tema de recuperabilidad, de garantizar de que yo puedo deshacer transacciones sin afectar a transacciones que hicieron commit, ¿no? Y que las transacciones que hicieron commit y ya no las puedo deshacer más, ¿no? Entonces, tengo esta transacción que escribe, esta otra transacción que lee, ¿no? Hay un cierto entrelazado y tengo que, para que la transacción 2 que leyó de lo que escribió la transacción 1 haga el commit, tengo que esperar a que la transacción 1 haga el commit primero, ¿no? Cuando ahí yo estoy seguro de que estos datos son válidos y la transacción 2 puede hacer el commit, ¿no? Ahora, ¿qué es lo que ocurre en esta situación? Supongamos que tenemos el mismo plan, más o menos, pero en algún momento la transacción 1 aborta, ¿no? O sea, la transacción 2 tiene que esperar, como leyó, tiene que esperar a que la transacción 1 haga el commit. Pero como la transacción 1 aborta y la transacción 2 leyó de la transacción 1, este valor no existe, entonces no puede continuar. Tenemos que abortar también a la transacción 2. Esto es lo que llamamos abortos en cascada. O sea, la transacción 1 estaba haciendo algo, escribió un valor, la transacción 2 lo leyó y seguían trabajando, pero al abortar la transacción 1, entonces la transacción 2, que está con un valor, digamos, que se canceló, que se tiene que deshacer, o sea, el sistema va a tener que deshacer esta escritura y cambiar este valor, entonces esta transacción también tiene que abortar. ¿Hasta acá me siguen? Sí. ¿Sí? Ah. Sí. Esto, recuerden que son, que es para entender el problema. Esto luego lo vamos a ver en la sección siguiente, lo vamos a resolver con logs, al estilo de algunas cosas que, bueno, que ustedes van a ver no, a ver, ¿cómo es? Si son temas de sistemas operativos, ¿no? Que ustedes lo están viendo recién ahora en infraestructura. Pero en infraestructura van a ver bloqueos, mecanismos de bloqueo para asegurarse de que no se accedan a ciertas variables bajo ciertas circunstancias. Nosotros vamos a hacer algo parecido a lo que ustedes van a ver en la parte de infraestructura,
pero son diferentes, porque vamos a aprovechar algunas cosas que se pueden hacer en sistemas de base de datos. O sea, el sistema de base de datos tiene algunas ventajas con respecto a un sistema operativo, y es que tiene las fuentes de los datos y puede inspeccionar qué es lo que hace cada una de las transacciones con los datos cuando escribe. Y además, la escritura a disco es mucho más lenta, ¿no? Entonces, gastar un poquito de procesador en guardar los datos, en guardar qué es lo que está haciendo cada transacción, no es costoso. Mientras que si hiciéramos eso en sistemas operativos, en aplicaciones, trabajando en memoria, eso es costosísimo y no lo podemos hacer, ¿no? Porque si no bajaría enormemente el desempeño. Pero en base de datos, como el acceso a disco es mucho más lento, nos podemos dar el lujo de desperdiciar algún procesamiento en hacer ese tipo de contabilidad. Entonces, lo que nosotros estamos viendo es el problema de la lectura sucia, ¿no? El tema de que una transacción está leyendo valores que todavía no están confirmados y está haciendo cálculos con eso, y hasta peor aún puede llegar a ser un commit, ¿no? Entonces, al fallar la transacción 1, también deberíamos deshacer la transacción 2. Pero si ya llegó a ser el commit, lo podemos hacer, porque el commit fue un mensaje a otros sistemas externos, otras cosas que están fuera de la base de datos, diciéndole, mirá que la transacción está todo bien, ¿no? Y no es la realidad. Entonces, el commit no tiene que ocurrir nunca, ¿no? ¿Qué es lo que sí ocurre en esta situación? Que igual lo vamos a resolver, y en los sistemas de base de datos en general se va a tratar de evitar, es que yo tengo abortos en cascada. Supongamos que tengo la transacción 1 que escribe X y la transacción 2 lee de lo que escribe X. Pero a su vez la transacción 2 escribe Y y la transacción 3 lee de la Y, de la Y, ¿no? Entonces tenemos un conjunto de dependencias en cadena, ¿no? Incluso hasta podrían ser de tipo árbol. ¿Y qué es lo que sucede? Si la transacción 1 aborta, yo tengo que abortar la transacción 2, y la transacción 2 aborta, tengo que abortar la transacción 3. Estos son lo que se llaman abortos en cascada. Entonces tenemos planificaciones que son recuperables, pero generan abortos en cascada, que en un sistema de base de datos sería muy costoso de deshacer, ¿no? Porque yo, si este aborta, tengo que deshacerlo de T1. Pero entonces tengo que deshacer también todos los T2 que están enganchados con T1 porque leyeron sus variables. Y a su vez tengo que enganchar todos los T3 que estaban enganchados con todos los T2, ¿no? Entonces esto puede explotar en costo, ¿no? El costo que yo tengo que hacer para recuperarme de todo ese tipo de cosas. Entonces lo que nosotros vamos a ver más adelante es estrategias con logs y otros mecanismos que nos garanticen que los planes que hay de los entrelazados, o sea, vamos a poner operaciones entre las lecturas y las escrituras de cada transacción que garanticen que los entrelazados siempre sean recuperables, ¿no? Y que no generen abortos en cascada. ¿Cómo hacemos para que no generen abortos en cascada? ¿No? O sea, el problema del aborto en cascada es haber leído un elemento, una transacción que todavía no había confirmado, y justo esa transacción falla y eso nos genera abortos en cascada. Entonces la regla para evitar abortos en cascada es que no permitamos que ninguna transacción lea valores escritos por transacciones que no fueron confirmados. Entonces ahora lo que tenemos que hacer es no retrasar el commit de la segunda transacción, la que leyó, a después del commit de la primera, sino retrasar todo, retrasar la lectura, ¿no? Podemos seguir teniendo entrelazados entre todas las otras operaciones, ¿no? Pero cuando ocurre la lectura, esta lectura debemos retrasarla a después del commit. Por ejemplo, en este caso el plan es recuperable, pero no evita abortos en cascada. Si yo tengo un aborto, por ejemplo, aquí un trigger que hace abortar esta transacción en algún lugar por acá, esta otra la tengo que abortar también, porque ya leyó de la variable X, ¿no? Sin embargo, aquí, en este caso, como la variable X se escribió y la transacción 1 llegó a ser el commit y la lectura se hizo después que la transacción 1 hizo el commit,
Yo estoy seguro ya que como hizo el commit no se va a deshacer. Es un valor que está confirmado. Y además en el commit asumimos que ya se le mandó el mensaje a todos los sistemas externos para decirle, mirá que ya esta transacción está impactada en la base de datos, así que no hay ningún problema. Entonces allí sí la transacción 2 puede leer y este es un plan que es recuperable. O sea, si la transacción 1 fallara en algún lugar acá antes de escribir, ¿no? El sistema lo que va a hacer es deshacer todo lo que hizo la transacción 1, ¿no? O incluso si escribe, ¿no? Y antes de que lea, podemos deshacer todo. Y entonces esta transacción va a leer el valor de X que existía antes que la transacción 1 escribiera, ¿sí? Pero si llega a escribir y llega a hacer el commit, este lee, pero ya tenemos un valor certificado. Entonces podemos leer sin problemas. Una pregunta. Sí, En el primero, en el anterior. sí. O sea, el problema de que no haga el commit antes es que si se borra algunos de los datos, no lee nada. No, acá suponemos que está leyendo, ¿no? Mi problema es si yo tuviera, a ver, si yo tuviera un abort acá, por ejemplo, entonces la transacción la transacción 2 tiene que abortar también, ¿sí? ¿Tá? Y entonces esto me genera abortos en cascada. Los datos están ahí, los datos suponemos que todos tienen acceso, ¿no? Lo que sí hace el abort, el valor de X sí se va a deshacer, ¿no? El subsistema que hace la recuperación, que lo vamos a ver después de la parte de concurrencia, que viene después de este capítulo. Ahí lo vamos a ver con detalles. Cuando hace el abort, el subsistema de recuperación lo que va a hacer es todas las cosas que escribió esta transacción, va a tomar el valor que leyó antes y los va a deshacer, ¿no? Va a deshacer los cambios. En ese sentido, sí van a desaparecer los valores. Como esos valores desaparecen y esta transacción está haciendo cálculos con valores que desaparecieron, tenemos que abortarla. No sé si con eso te respondo la pregunta. Claro, pero en el segundo, porque si hubiese un abort, no tendría que borrarlo. Suponiendo que en este otro caso hubiera un aborto, ¿no? A ver, vamos a hacer así. Vamos a duplicar la diapositiva. Así yo, ahí está, le saco los abortos acá. Y a esta otra lo que vamos a hacer es le vamos a agregar una columna a la derecha. Voy a checar un poco el tipo de letra para que no proteste. Entonces, en este caso, por ejemplo, si esta abortara, este tiene que abortar, ¿está? Más o menos queda eso más o menos claro. En este otro caso, vamos a hacer lo mismo. Vamos a achicarle un poco las letras y ponerle una columna más. ¿Tá? Y esto... Y supongamos que, o sea, acá yo tengo este commit y lo pongo acá. ¿Tá? Este está de acá leyendo acá. Y ocurriría, supongamos que ocurre un abort acá. Es claro que cuando ocurre un abort, todo lo que viene a la derecha que se debería haber ejecutado no se va a ejecutar, ¿no? Porque
la transacción aborta ahí. Sí. Nosotros asumimos que en el abort acá, el sistema va a deshacer los cambios de esa transacción. Ya los va a deshacer ahí. Entonces, cuando esta transacción lea, lo que va a leer no es lo que escribió la transacción 1, sino que es el valor anterior que tenía la variable X. Ah, ahí entendí. ¿Sí? Sí. ¿Quedó claro? Entonces, lo que tenemos es eso. O sea, si hace el abort, ahí mismo va a deshacer los cambios de la transacción 1. Entonces, lo que lee la transacción 2 en realidad ya es el valor original de X antes de que la transacción 1 lo cambiara. Tengo que cambiarlo también. Bueno, todo esto es tratar de resolver el problema de recuperabilidad, que es el problema este que tenemos acá, el de la lectura sucia, ¿no? Que también es un problema de equivalente a serial, pero es principalmente un tema de recuperabilidad. Si yo tengo una falla, que no me ocurran cosas de estas, que tenga una transacción que haya hecho un commit con valores que son inconsistentes, ¿ah? Entonces, de esta forma estamos tratando de asegurar que la transacción solamente lea valores que son consistentes, ¿ah? Y si acaso la transacción 1 aborta, lo que va a ver es el valor antes de que cambiara la transacción 1 esa variable, ¿ah? Pero en general lo que se hace son lo que se llaman planes estrictos. Un plan estricto es, si ninguna transacción lee o escribe, vean que acá no es solamente lee, sino también escribe, hasta que todas las transacciones que escribieron ese elemento fueron confirmadas. O sea, estamos poniendo una restricción extra, pero lo que sucede es que esta restricción extra nos ayuda a resolver el problema siguiente, que es el de la serializabilidad. O sea, asegurarnos que los entrelazados que nosotros generemos, la ejecución de las operaciones nos dé el mismo valor que si hubiéramos ejecutado las transacciones en forma serial, o sea, una tras de la otra, ¿sí? O sea, vamos a agregar algunas restricciones para garantizar que los planes que haya me garanticen datos además consistentes con lo que se espera de las transacciones. O sea, que no se afecten los datos de las transacciones con los valores intermedios. Que nos den el mismo resultado que si se hubieran ejecutado en forma secuencial. ¿Me siguen hasta acá? Entonces, los planes modernos, más que la mayoría, todas las bases de datos modernas, esto, o sea, capaz que hay alguna base de datos que no lo haga, pero no sé. Las modernas ya todas usan planes estrictos, ¿no? Enrique, ¿me puedes repetir lo del plan estricto de la PPT anterior? Viste que acá lo que nosotros nos estábamos fijando era solo la lectura, ¿no? Sí. Pero lo que dice el plan estricto es que no te fijes solo en la lectura, sino que también te fijes en la escritura. Las dos cosas se tienen que hacer después del commit. Ahí va. ¿Ah? No solo la lectura, sino la escritura también. ¿Ah? Es eso bien. nada más. Entonces, todos los protocolos modernos de recuperación solo permiten planes estrictos y se debe a que resuelven problemas de serializabilidad que veremos ahora, ¿tá? Nuestros planes, entonces, si un plan es estricto, también evita abortos en cascada. Si el plan evita abortos en cascada, es un plan recuperable.
Hay planes recuperables que no evitan abortos en cascada, hay planes que evitan abortos en cascada que no son estrictos, y todo lo que no es recuperable, no es recuperable, está fuera del círculo, ¿no? Entonces, los planes recuperables, más que nada, nos garantizan de que no haya circunstancias en que una transacción lea atributos que fueron modificados pero que no son consistentes con la realidad y que hagan commit, ¿no? O sea, no pueden hacer commit transacciones que están con datos inestables. Y en realidad, al ponernos estrictos, nos garantizamos que las transacciones solamente lean datos estables, no pueden leer los datos intermedios, ¿no? Y entonces también garantizamos que cualquier transacción que tenga una falla, ¿no? Ya sea un trigger que le hace un rollback o que hace una excepción y después no es capturada por nadie, o cualquier situación, una división por cero, lo que fuera, nosotros podemos capturar la ejecución de esa transacción, terminarla, ¿no? Devolver todos los recursos y además deshacer todos los cambios que hizo en la base de datos si hizo alguno, ¿tá? Y bueno, ¿qué tan plausible es hacer un sistema de planes estrictos? Bueno, así, si lo miramos así como lo estamos viendo, solamente como viene la transacción y genera las operaciones de lectura y escritura, es muy complicado hacer un sistema que lo controle solo por las lecturas y las escrituras. Precisamos algo más. En realidad vamos a ver que precisamos que cuando se compile la transacción, se le inserte ciertos controles a la propia transacción, ¿no? Para asegurarnos de que los planes son recuperables y además cumplen con otras cosas que vamos a ver, ¿no? Entonces, no alcanza solo con que lea y escriba y controlar lo que lee y escribe, ¿no? Si quisiéramos hacer un despachador o un controlador que, basándose solamente en eso, decidiera cuándo una transacción se bloquea, cuánto tiene que esperar, es bastante complicado, es muy laborioso. Entonces precisamos mejor hacer que las transacciones generen sus propios controles, de la forma que vamos a ver más adelante, ¿no? Entonces un despachador estricto, tratar de controlar qué leen las variables es muy complicado. Además puede generar deadlocks, ¿no? Porque una transacción espera por una variable y otra por la primera. O sea, ¿qué pasa? Yo, por ejemplo, tengo una transacción que escribe la variable Y, ¿no? Y otra transacción, y después lee la variable X, por ejemplo. Y la otra transacción lee la variable, escribe la variable X y lee la variable Y, ¿no? Entonces, cuando la otra transacción lee, ¿qué pasa? La primera transacción, digamos, está bloqueada, tienes que esperar al commit, pero la segunda transacción termina esperando por la primera. Entonces las dos están esperando porque la otra termine y nunca terminan. Ese tipo de cosas nos van a aparecer situaciones de lo que se llama deadlock, que vamos a ver luego cómo las resolvemos, ¿no? Bueno, como dijimos, la recuperabilidad nos permite resolver los problemas de actualización perdida y garantizar estos problemas que vimos, ¿no? De correctitud y que no haya commits de cosas que no fueron confirmadas, ¿no? Nuestro problema ahora es que los planes sean equivalentes a serial, ¿tá? O sea, tiene que haber alguna regla, porque cuando hacemos los entrelazados, algunos quedan bien y otros quedan mal, ¿no? Entonces, tiene que haber alguna regla que podamos identificar para saber qué entrelazados son permitidos para que la ejecución dé como resultado el mismo valor que si se hubieran ejecutado en forma secuencial, ¿no? Entonces, lo que vamos a usar es el sistema de conflictos, que es el más sencillo. Después vamos a ver otro por vistas, que es un poquito más, apenitas un poco más sofisticado, ¿no? Pero el plan por conflicto lo que nos dice es,
Lo que nosotros vamos a marcar es un conflicto entre dos operaciones. Son dos operaciones que pertenecen a diferentes transacciones, porque nuestro problema es cuando una transacción lee y la otra escribe, ¿no? La propia transacción, si lee o escribe la misma variable, no importa, nosotros la compilamos y eso es consistente. El problema son los entrelazados. Entonces tienen que ser dos operaciones sobre el mismo elemento en diferentes transacciones y al menos una de las dos tiene que ser escribir al elemento X. ¿Tá? Estas son las condiciones para identificar el conflicto, ¿no? Lo que nosotros vamos a hacer, vamos a trazar un arco desde una operación a la otra. ¿Tá? Y entonces decimos que dos planes son equivalentes por conflicto si el orden de cualquier plan de operaciones en conflicto es el mismo en ambos planes. Esto quiere decir que yo podría tener un plan serial y marcar cuáles son los conflictos entre las transacciones que están involucradas en ese plan serial. Y después, mientras el arco ese, ¿no?, que apunta en un sentido, ¿no?, apunta siempre en el sentido de la operación que se ejecuta primero y la operación que se ejecuta después. Yo puedo mover las transacciones hacia adelante y hacia atrás mientras ese arco siempre apunte en el mismo sentido, ¿no? Siempre apunte desde la transacción 1, por ejemplo, a la transacción 2. No puedo hacer que cambie, por ejemplo, que ponga la operación hacia el otro lado. O la otra opción es el diagrama de conflictos, ¿no? Ver que un diagrama de conflictos no tiene ciclos. Que es un mecanismo que vamos a ver ahora, ¿no? Que es más fácil. El otro lo vamos a ver, lo voy a hacer unas animaciones más adelante, pero lo vemos después. Ahora lo que vamos a ver es este, que es más fácil de resolver. Entonces, lo que nosotros hacemos es, dadas dos transacciones, yo voy a ver qué atributos son los que acceden a las dos transacciones y una de las dos escribe, ¿no? Si las dos transacciones leen, no hay ningún problema, porque ninguna modifica nada, simplemente leen y lo pueden hacer en forma concurrente sin problemas. El problema es cuando una de las dos escribe. Entonces, si la transacción 1 lee el elemento X y la transacción 2 escribe, yo voy a hacer un arco desde la transacción 1 a la transacción 2. Lo puedo hacer desde la operación de lectura a la operación de escritura. Yo prefiero eso, ¿no? Aunque en la bibliografía está para hacerlo como grafos, ¿no? Vamos a ver las dos cosas igual. En cambio, el tema es cuál es la operación que se hace primero y cuál es la que se hace después. O sea, desde la operación primero se hace una flecha hacia la que se hace después. Puede ser que primero lee y después escribe, y puede ser que la transacción 1 primero escribe y después la transacción lee. Cualquiera de los dos son conflictos. O puede ser que ambas escriban. También acá tenemos conflicto, ¿tá? Y se hace desde la que escribe primero a la que escribe después. Hacemos la arista, ¿no? Si las aristas se repiten, nos quedamos solo con uno. Eso es en los grafos, ¿no? Y entonces decimos que el plan es equivalente a serial, serializable o seriable, si y solo si el grafo de conflictos no tiene ciclos, ¿tá? Vamos a ver un ejemplo. Entonces, tenemos estas dos transacciones, esta lee y escribe la variable X e Y, y esta otra lee y escribe la variable X. Tenemos un plan que tiene un cierto entrelazado y tenemos otro plan que tiene otro cierto entrelazado, ¿tá? Y acá me comí el commit 1, me comí el commit 1 y el commit 2, a ver cómo eran que quedaba. Commit 1, commit 2, commit 1, commit 2. Para los dos planes son así. Esto me los comí. Sé que tengo que ponerle acá. Me había comido esa parte. Entonces, bueno, tenemos estos dos planes. Y si los ponemos así, podemos ver el plan 1, ¿no? Que dice la transacción 1 lee X, la transacción 2 lee X, la transacción 1 escribe X, ¿no? Transacción 1, transacción 2, transacción 1, son la misma secuencia. Entonces hacemos los arcos, tenemos que ver cuáles son las variables que tienen en común, que se escriben y que la otra lee. Entonces vemos que transacción 1 lee X y tiene conflicto con el escribe de la otra transacción. Y este lee con el escribe de la otra transacción
y las dos escrituras de X entre sí. ¿Tá? Aquí dibujamos los arcos y se dibujan desde la operación que se ejecuta primero a la que se ejecuta después. ¿Tá? Y esos arcos los podemos poner en el grafo. O sea, este arco que va de la transacción 2 a la transacción 1 es este arco que está acá. Y los dos arcos que van de la transacción 1 a la transacción 2 los podemos ver acá, ¿no? De esto lo que podemos decir de este análisis es este plan no es equivalente a serial por conflictos. Esto quiere decir que si yo ejecuto este entrelazado, no puedo garantizar que los resultados finales X e Y sean iguales a que si hubieran ejecutado las transacciones, por ejemplo, la transacción 1 primero y la transacción 2 después, ¿no? O sea, no, quizás me da, o sea, quizás en alguna ejecución me puede dar igual, ¿no? Pero no puedo garantizar que siempre que ocurran este entrelazado me garantice que los resultados finales sean iguales a que si las dos transacciones se hubieran ejecutado en forma secuencial, ¿sí? En cambio, en este otro plan, que es el plan segundo que tenemos acá, ¿qué es lo que ocurre? Tenemos la transacción 1 lee y escribe, y la transacción 2 lee y escribe. Todos los arcos van en un sentido, ¿ya? En este caso no tenemos ciclos, entonces este plan es equivalente a serial por conflictos. Más aún, podemos garantizar que el resultado es equivalente a que la transacción 1 se ejecutó primero y la transacción 2 se ejecutó después. Noten que acá lo que estamos resolviendo es el problema de equivalente a serial. Si se fijan, este plan es recuperable, pero no evita abortos en cascada, ¿no? En cambio, este otro ni siquiera es recuperable, porque no queda claro quién leyó de quién. Este es un problema bastante grande, ¿no? O sea, que siempre se tiene que evitar. ¿Qué transacción leyó de cuál? No, justo estas no están leyendo, ¿no? O sea, eso si esta escribiera y acá leyeran, ¿no? Si hubieran escrito primero, tengo que hacer un dibujito con eso. Porque esta lee y después escribe. En este caso no tenemos problema de recuperabilidad porque primero leen y después escriben. Pero si hubieran escrito primero y después hubieran leído, teníamos un problema serio de recuperabilidad porque las dos leen de valores cruzados y no podemos asegurar quién lee de quién, ¿no? Entonces no es recuperable. Pero no es el caso de este. O sea, los dos son recuperables, pero no evitan abortos en cascada. Vamos a ver los estereotipos de problemas que tuvimos, ¿no? La actualización perdida, vemos que los arcos de T1 a T2 van en un sentido y en el otro, entonces la actualización perdida no es equivalente a serial por conflictos, ¿no? El resumen incorrecto, también tenemos arcos de T1 a T2 y T2 a T1, ¿no? Conflictos de T1 a T2 es la escritura del elemento X con la lectura del elemento X y la lectura del elemento Y con la escritura del elemento Y. Entonces, el resumen incorrecto tampoco es equivalente a serial por conflictos, ¿no? Y de vuelta, es lo mismo. ¿Es posible hacer un despachador de planes equivalente a serial? Tendríamos que hacer un despachador que vaya controlando los conflictos a medida que van ocurriendo. De vuelta, eso es bastante oneroso, bastante complejo, ¿no? Y lo que nosotros vamos a ver más adelante es un mecanismo insertado en la compilación de la consulta. O sea, cuando se compila la consulta le vamos a meter unos logs especiales, ¿no? Que nos garantizan que los planes generados automáticamente cuando simplemente se van entrelazando las transacciones sin haberlas planificado para cada caso particular, simplemente para el caso general, naturalmente los entrelazados queden equivalentes a serial, ¿no? Entonces, deberíamos registrar todos los accesos de todas las variables no confirmadas y su tipo, si son de lectura o escritora. Y esto es muy complejo. Y además, el tema de bloquear indirectamente bloquea todas las variables que ya leyó y promueve los deadlocks
donde es un problema porque quedan todas las transacciones trancadas. Vamos a ver que lo podemos resolver en base de datos simplemente decidiendo cuál es la transacción de todas las involucradas. Decidimos una y la matamos, la abortamos, deshacemos su ejecución y la volvemos a ejecutar más tarde, ¿no? El sistema de base de datos puede hacer eso, que no es posible hacerlo en un sistema operativo. Entonces, vamos a ver esos mecanismos de locking y otros mecanismos de timestamp para resolver esos problemas. Los vemos más adelante. Con esto es lo que terminamos sobre los conceptos, pero tenemos que afirmarlos haciendo los prácticos. Entonces, vamos a hacer un corte de 5 minutos y nos vamos a poner a hacer los prácticos donde vean mejor cómo usamos todas estas técnicas, ¿sí? 5 minutos de corte y volvemos. Dale.
¿Qué tal? ¿Cómo andan? Bueno, seguimos por ahí. Y estamos por ahí. Sí. Bueno, seguimos con esto entonces. Bueno, entonces el ejercicio 1 del práctico lo que nos dice es, dada la siguiente planificación, A, explicar qué problema presenta la planificación anterior. B, dibujar el grafo de precedencia. En realidad no es grafo de precedencia, es grafo de conflictos. Dice grafo de precedencias, pero es de conflictos, ¿no? Lo que nosotros queremos ahí. Y escribir una planificación serializable por conflictos, ¿tá? Entonces, en sí lo que nosotros tenemos que ver es eso, es ver los conflictos que tenemos, ¿tá? Por ejemplo, podríamos poner entre la lectura y la escritura, podemos poner las flechas, ¿no? Y vean que ya tenemos dos valores cruzados, o sea, esto no es equivalente a serial. Acá tenemos otro más, aquí, este con este y este con este. O sea, definitivamente este plan no es equivalente a serial, ¿tá? Por lo tanto, ya no podemos garantizar de que el resultado sea consistente con lo que hacen las transacciones, ¿no? O sea, que esta transacción saca 10 de A y suma 10 a B, y esta saca 20 de A y suma 20 a B. O sea, al finalizar las dos transacciones, A debería tener 30 de menos y B debería tener 30 de más. Y además la suma de A y B debería coincidir al final y al principio. Sin embargo, si hacemos esta secuencia, por ejemplo, aquí vamos a perder esta asignación de menos 20 a A, la vamos a perder, y la asignación de más 10 a B también. Por lo tanto, la suma de A y B no nos va a dar igual, y este incremento de B se va a perder y este decremento de A se va a perder. ¿Sí? ¿Lo ven eso? ¿No? Otra cosa que podemos sugerir es que también el plan, como estoy leyendo, a ver, escribo, no. En general leo primero y después escribo. Acá no estamos leyendo nada, ningún valor que fuera escrito por otra transacción. En realidad leemos primero y después escribimos. Entonces, el plan es recuperable, ¿no? Digamos, no importa cómo ponga los commits acá, este plan es recuperable, porque no hay una transacción que lea de la otra. Lo que hay es sobreescritura de las asignaciones, de las escrituras. ¿Me siguen? Sí. Entonces el plan tiene problemas porque no es equivalente a serial o serializable. ¿Tá?
dibujamos el grafo de conflictos. ¿Ah? En particular podemos agregar aquí le podríamos agregar abajo un par de dibujitos, de circulitos acá. Ahí. Entonces le ponemos T2 y le ponemos de este a este con flechita para allá, un poquito más grueso. ¿No? Tenemos un conflicto de T1 a T2 y tenemos también conflictos de T2 a T1. ¿Sí? Una pregunta, que no sea serializable es que si elimino una de las cosas, de las transacciones, la otra también se pierde. No, el que no sea serializable es que si ejecuto este entrelazado, el resultado no va a ser que yo le quito 30 a A y le sumo 30 a B. Vamos a hacerlo, miren, ya que estamos, podemos hacerlo así. Vamos a agarrar unas etiquetas acá. Entonces vamos a calcular los valores de A y de B. Supongamos que A es igual a 100 y B es igual a 50. B igual a 50. ¿No? Vamos a pintarlo rojo, ¿no? Aquí lo pintamos de rojo y vamos a ponerlo un poquito más centrado, ¿no? Suponemos que A es igual a 50 y B es igual a 50. Esto es en el A y el B original, en disco, ¿no? Entonces, aquí todo esto viene bien. El asunto es, este A en disco, acá leyó lee el 100, ¿no? O sea, el A este que está acá es el A en memoria, mientras que el leer A es el A que está en disco, ¿no? Este otro acá leyó el A en disco, tiene 100. Y entonces al restarle 20 queda 80. Y acá lo que hizo es que A quede en 80, ¿no? ¿Sí? Sí, pero a su vez en la transacción 1 le resta 100, 10 y lo escribe. Exactamente. Entonces el problema es justamente que acá escribe 90. ¿Y con cuál se queda de los dos? Y no el último que escribió. Este se perdió. ¿No? Este se perdió. Y pasa algo similar con estos, ¿no? O sea, acá leen B igual a 50. ¿No? Pero en este momento acá al B se le suma 10, entonces quedan 60, ¿no? Porque lee el 50. Y este otro, que le suma 50, le suma 20, escribe 70 acá. Y ese es el resultado final, cuando en realidad esperábamos a
con A70 y B80, ¿no? ¿Sí? Este es el problema de que no sea equivalente a serial. O sea, en esta situación, este plan no me da el resultado que me habría dado si lo hubiera ejecutado en forma serial. Claro. Y una pregunta, o sea, lee siempre, antes de pasar al siguiente renglón, lee B del lado de la transacción 1. Eh, O sea, no le llega a sumar 20, lee B cuando es 50 en la transacción 1. en la transacción 1 lee lo que está en el disco, ¿no? Mm. Lee lo que está en el disco, que es el 50. Acá lo que estamos mostrando es Claro, lo que está en el en el- disco, claro, en el renglón anterior en le el suma renglón anterior. Porque 20. acá esto en realidad sí se tendría que poner como, no sé, B' o algo, pero no sé por qué nunca se pone. En realidad el B este que vos estás trabajando y le sumás 20 es un 20 en memoria de la transacción 2. El programita de la transacción 2 tiene su propia variable B que la guarda, y entonces esa variable B que es privada a T2 le sumo 20. Pero acá la transacción 1 le sumó 10. Ujú. Ambos leyeron del valor que estaba en disco, que era 50. Entonces tiene 70 este acá dentro en memoria y este tiene un 60 acá en memoria. Entonces cuando escribe a disco, escribe un 60. Pero después la otra transacción escribe a disco y escribe el 70 que calculó. Entonces al final queda A90, B igual a 70. Ujú. ¿Sí? Pero en sí lo que esperábamos era sacarle 30 a A y sumarle 30 a B. Entonces esperábamos tener 70 y 80. Y sin embargo nos quedó 90-70, cualquier cosa. Sí. ¿Queda claro? Este es Ujú. el problema de equivalente a serial, ¿no? Nosotros queremos un plan entrelazado que el resultado nos dé lo mismo que el plan serial. ¿Tá? Y uno de los mecanismos es asegurarnos de que no tenemos ciclos en el grafo de conflictos. ¿Tá? Eso nos va a dar alguna idea de que si movemos algunas operaciones para arriba y para abajo, nosotros podemos garantizar de que esto se ejecute de la forma correcta. ¿Tá? Que es lo que vamos a ver ahora. Bueno, explicar qué problemas presenta la planificación anterior. Esto ya lo dijimos. El plan tiene problemas, no es equivalente a serial. Sí es recuperable con abortos en cascada, por ejemplo. ¿Tá? Eso lo podemos hacer. Dibujar el grafo por conflictos, y es este grafo que está acá. Escribir una planificación serializable por conflictos. ¿Tá? Y para eso hice este dibujito. La representación de las transacciones van a ver que a veces las hacemos verticales y a veces las hacemos horizontales, pero es lo mismo. Lo que pasa es que a veces mejor vertical y otras veces mejor horizontal, o es un tema de gustos nomás. Lo que sí podemos hacer acá es ya ir poniéndole las flechas, ¿no? O por lo menos los arcos. ¿Qué es lo que sucede? Si yo leo y escribo, ¿no? Voy a tener un arco en este sentido, ¿no? En la medida que leo primero y escribo después, ¿sí? Si yo acá leo y escribo, voy a tener los conflictos en este sentido, ¿no? La transacción 1 va a ejecutar estas operaciones. Primero lee A, después lee B y después escribe B. Y entre medio va a hacer esas otras operaciones en memoria, que no me importan mucho. Pero yo lo que preciso es que mi grafo no tenga arcos que van y que vienen, ¿no? Entre dos transacciones yo lo que tengo que hacer es que todos los arcos vayan en un mismo sentido. Y para hacer eso,
yo lo que debo hacer, por ejemplo, es lograr que, por ejemplo, todas las transacciones que están involucradas en conflictos, todas tengan el mismo sentido. ¿Sí? O sea, esta es la ejecución de la transacción 1. Lee A, lee B y escribe B, ¿no? Y esta es la ejecución de la transacción 2. Lee A, lee B y escribe B. Pero así, puesta de esta forma, este plan es equivalente a serial. ¿Sí? O sea, si nosotros fuéramos a hacer el plan equivalente de este, lo que tenemos es que los arcos van de la transacción 1 a la transacción 2. Estos arcos ya no los tenemos. ¿Sí? ¿Me siguen? Sí. Entonces, no podemos cambiar el orden de estas operaciones. O sea, la transacción 1 primero lee A, después escribe A, lee B, después escribe B, porque eso ya fue compilado, ¿no? Es la ejecución interna de la transacción 1. Y la transacción 2 lo mismo, ¿no? Pero sí lo que podemos cambiar es el intercalado, de forma que moviendo las transacciones podemos acomodar para que no haya ciclos en el grafo de conflictos. ¿Sí? De vuelta, esto lo estamos haciendo para comprender el problema, ¿no? Después lo vamos a resolver con otros mecanismos. Hasta acá, ¿todo bien? O sea, con eso escribimos una planificación serializable por conflictos. Una consulta. Sí. En el grafo que hiciste, significa que la transacción 2 lee A después de que la transacción 1 escribió A. Tal cual. Bien. Sí, acá lo que estamos haciendo es exactamente eso. Vean que este plan, por ejemplo, como la transacción 2 lee valores que escribió la transacción 1, ¿no? Y la transacción 2 lee valores y lee, por ejemplo, aquí lee de una transacción que no hizo el commit. Por lo tanto, este plan, ok, es equivalente a serial, pero no evita abortos en cascada. ¿Sí? En este caso, para hacer que eviten abortos en cascada, no tenemos más remedio que, por cómo son las variables acá, no tendríamos más remedio que hacerlos serial, en este caso. ¿Tá? O por lo menos casi serial. Podríamos tener un entrelazado. Las lecturas no tienen mucho problema, podemos hacer un entrelazado. Las lecturas no, pero como tenemos la escritura acá, siempre tiene que estar, va a tener que estar ahí, porque tenemos todas las escrituras cruzadas. O sea, este plan es equivalente a serial, pero no evita abortos en cascada, ¿no? Y suponemos que la transacción 1 va a tener que hacer el commit primero y la transacción 2 el commit después. ¿Sí? Bueno, acá nos dice dibujar el grafo de precedencia para la siguiente planificación, ¿no? Entonces, acá lo que tenemos que hacer es dibujar nuestras flechitas, ¿no? Yo leo X y ¿quién escribe X?
acá escribe X, mira, acá escribe X, ¿no? Leo Y, alguien escribe Y, ¿no? Por solo mi transacción. Este lee Z, alguien escribe Z, acá este escribe Z, ¿no? Y este lee Z acá también y escribe Z acá. Y, vean que solo la usa la transacción 1, entonces no hay conflictos con Y. Pero la transacción 2, que la escribe la transacción 3 y también la escribe la transacción 1. Y la escritura esta tiene en conflicto esta escritura con esta escritura, ¿no? Las dos escrituras X. Entonces tengo, a ver si tengo todo, ¿no? Ya creo que está todo, ¿no? La escritura Z. Este leer Z no tiene conflicto porque es parte de la misma transacción, ¿no? Así como leer X no tiene conflicto con escribir X porque es la misma transacción. Entonces Y dijimos que no hay nada, X son compartidos allí. Creo que no me olvidé de nada. Leer. Este es el escribir. Entonces, ¿eso qué quiere decir? Que de la transacción T1 a la T3, ¿no? Yo tengo conflictos. De T1 a T3. De T2 tengo a T3 y a T1. ¿Sí? Y de T3 tengo a T1. ¿Sí? Tengo de T3 a T1. Por lo tanto, este plan no es equivalente a serial. Cada vez que se genera una flechita, ya se genera conflicto. Sí, o sea, la idea es que yo tengo un conflicto entre las operaciones. Una de las dos tiene que ser escritura. Y son a la misma variable y dos transacciones diferentes, ¿no? Puede ser o que la variable T1, por ejemplo, transacción 1 lee Z y la transacción 3 escribe Z. Entonces hago un arco ahí, ¿no? O puede ser que la transacción T1 escribe X y la transacción T3 también escribe X. También pongo un arco, ¿no? Entre lecturas no pasa nada. Por ejemplo, T1 lee X y T2 lee X, ¿no? Y T3 lee X. Las lecturas no me afectan. El problema es la lectura con alguna escritura. Por ejemplo, esta lectura de X de T2 con la escritura de T3 y de T1. ¿Sí? Sí. Para cada una de ellas yo dibujo un arco, ¿tá? En el sentido de la que se ejecuta primero. Acá suponemos que el tiempo corre de arriba hacia abajo, ¿no? O sea, la transacción 1 primero lee X, después la transacción T2 lee Y y lee X, y después la transacción T3 lee Z, ¿no? Suponemos que el sistema le va dando ejecución a cada uno de ellos. Y entonces se están entrelazando en ese orden. Porque, por ejemplo, este trata de leer X, pero tarda porque tiene que leerlo a disco, ¿no? Y entonces le da leer Y a T2 y leer X. Leer Y responde rápido porque quizás ya estaba en memoria. Entonces después leer X, ahí como tarda, lo manda a esperar y le manda a leer a Z, ¿no? Cuando los datos que pidió X volvieron y recibió, lee Z, ¿no? Y como lee Z ya fue leído porque está en memoria, entonces escribe rápido. Al escribir, quizás tarde en escribir, y entonces le deja T2 escribir acá Y, y después a leer, y así sucesivamente. O sea, es una cosa relativamente fortuita. En realidad tiene una lógica atrás que un poco la van a ver con la parte de infraestructura, pero está. En los hechos podría ser cualquier combinación de entrelazados posible. Esta combinación de entrelazados posible no me garantiza que si yo le pongo valores a X, a Y y a Z y supongo que acá adentro hacen algún tipo de operación, leen, suman, restan, multiplican, no sé, hacen raíz cuadrada, lo que fuera, y
los valores tienen que tener alguna lógica, que no sé cuál es, pero no me importa. Yo sé que independientemente de eso, esta transacción no me, este entrelazado no me garantiza de que sea equivalente a serial. O sea, que el resultado final sea equivalente a haber ejecutado primero la transacción 1, después la transacción 2 y después la transacción 3. ¿Sí? ¿Queda claro? Más o menos. Sí. ¿Sí? Entonces está. Acá lo que fuimos es marcamos operación por operación. Hay que fijarse de no olvidarse ninguna. Todas las operaciones que son de la misma variable, que al menos una es escritura, ¿no? Y que son de transacciones diferentes. Y para cada conjunto de arcos, desde una transacción a otra, hacemos un arco en el grafo. ¿Tá? En este caso tenemos un ciclo porque de T1 a T3 hay un ciclo, ¿no? Ejercicio T2. Sean las transacciones T1 que escribe X y después lee Y. Y la transacción T2 que lee X y después escribe Y, ¿no? Vean que una escribe primero y después lee, y otra lee primero y después escribe. Dice, dar un plan o explicar por qué no existe el mismo que contenga los commit con las operaciones en el siguiente orden. Y entonces dice que la transacción 1 escribe, la transacción 2 lee, la transacción 2 escribe y la transacción 1 lee, que sea recuperable. ¿Ah? Este es el problema que yo les había dicho primero, ¿no? Vamos a ponerlo así. Supongamos que yo pongo... Supongamos que yo tengo un abort ahí, ¿no? Entonces, el problema es, mientras yo tenga ahí ese valor, bueno, ¿qué es lo que tendría que hacer? Yo tendría que deshacer la escritura de X y deshacer la escritura de Y, ¿no? Ahí no sería mucho problema. Ahora, si yo llegara a dejar que una de las dos transacciones hiciera commit, el problema es que la transacción 2 leyó de la transacción 1 que abortó. Entonces nunca debió haber hecho el commit. ¿Sí? ¿Se acuerdan de que para que un plan sea recuperable, ¿no? Una transacción que leyó de otra transacción tiene que esperar a que la primera haga el commit. Esto lo vimos. ¿Tá? Un plan es recuperable si ninguna transacción T1 confirma hasta que confirmaron todas las transacciones de las cuales T1 leyó elementos. ¿Tá? Y eso es lo que nosotros precisamos. Entonces, este plan no es recuperable, o sea, que haga el commit T2 primero no funciona, ¿no? Si pusiéramos que la transacción 1 hiciera el commit, el problema es que la transacción 1 también leyó de la transacción 2. Y si hace un commit de algo
que la transacción 2 luego abortó. Entonces tampoco puede hacer esto, ¿no? Entonces nos encontramos ante la situación, ok, ¿cuál tiene que hacer el commit primero? Y en realidad, si hago que esta haga el commit, ¿no? La transacción 2 leyó de la transacción 1, ¿está? Bien, pero la transacción 1 leyó de la transacción 2. No puede hacer el commit primero, ¿no? Y tampoco lo puede hacer la transacción 2. O sea, este plan no es recuperable, no hay forma de armar los commits y que nos garantice de que el plan sea recuperable, porque las dos transacciones, una lee de la otra. Más allá del problema de que no es equivalente a serial, ¿no? Acá lo que vemos es que hay una relación entre que no sea equivalente a serial con la recuperabilidad, ¿no? O por lo menos se solapan en algunas situaciones el problema de recuperabilidad con equivalencia a serial. ¿Se entiende el razonamiento? Lo que nosotros decíamos que un plan es recuperable, una transacción T1 confirma hasta que confirmaron todas las transacciones desde las cuales T1 leyó elementos, ¿tá? Y entonces lo que nosotros decíamos en este caso era, ok, si la transacción T1 leyó de T2, ¿no? Perdón, la transacción T2 leyó de T1, entonces lo que tenemos que hacer es que T2 espere a que T1 haga el commit para poder hacer el commit, ¿sí? Y de esa forma es recuperable, ¿no? Lo único que tenemos los abortos en cascada, ¿tá? Pero es otro problema, pero es recuperable, ¿no? O sea, si nosotros hacemos que la transacción T2 espere a hacer el commit para después que la transacción T1, de la cual la transacción T2 leyó, está todo bien. Ahora, ¿qué pasa cuando las dos transacciones esperan entre sí? O sea, tienen conflictos cruzados. Cuando la transacción T2 leyó de T1 y la transacción T1 leyó de T2. ¿Cuál hace el commit primero? No podemos, porque las dos leyeron una de la otra. Entonces, en realidad, este plan no es recuperable nunca. Este tipo de cosas las tenemos que evitar. Y que vemos que está relacionado también con que no es equivalente a serial este plan. ¿Sí? ¿Me siguen el razonamiento? Sí. ¿Sí? Entonces, lo que nosotros decimos es ahí no es posible determinar quién debe hacer el commit primero, ¿no? Y además no es equivalente a serial, ¿no? Entonces, dar un plano, explicar por qué no existe el mismo que contenga los commits con las operaciones en el siguiente orden, ¿no? Escritura, lectura, no. Mostramos que no es posible hacer un plan recuperable, ni siquiera uno que acepte abortos en cascada, simplemente porque no hay forma de acomodarlo y cumplir con los requisitos mínimos de que el plan sea recuperable. ¿Está? Entonces después nos dice, dada la ejecución concurrente de T1 y T2, tal que el plan que representa
tal que el plan que representa a esa ejecución sea recuperable. Dar una ejecución concurrente de T1 y T2, que son T1 y T2. Estas son las nuestras, ¿no? Entonces, lo que nosotros tenemos que asegurarnos es que el plan sea recuperable. Eso nos obliga a que, sí, ¿no? O sea, lo que nos dice es dar una ejecución concurrente T1 que representa, tal que el plan que representa esa ejecución sea recuperable. Lo único que nos pide es que sea recuperable, nada más. Entonces, lo que nosotros tenemos que evitar es que una de las dos transacciones lea de la otra. Por lo tanto, lo que vamos a tener que hacer es que en todo caso solo una de las lecturas ocurra después de la escritura del otro, o algo así, o si no, un commit, ¿no? Tenemos que analizar eso. Entonces, si nosotros hacemos lo siguiente, ¿no? Por ejemplo, tenemos, este tiene conflicto con este, ¿no? Y este tiene conflicto con este, ¿no? Si nosotros corriéramos esto así, para acá, y esto lo corremos para acá, ¿qué es lo que sucede? Solo T2 lee de T1. ¿Sí? Ven que T2 lee de T1, pero T1 no lee de T2. En realidad, T1 lee antes que T2, ¿no? Y más allá de que, digamos, para que sea recuperable, lo que tenemos que hacer es que T1 haga el commit antes que T2, porque T2 leyó de T1, ¿sí? Entonces, este plan es recuperable. No nos pide más nada, nos pide que sea recuperable. Este plan es recuperable y además es equivalente a serial. No evita abortos en cascada, pero es recuperable. ¿Me siguen? Sí. ¿No? Hicimos que solo una lectura lea de la escritura de la otra transacción, ¿no? El plano obtenido es serializable. Bueno, aclarar que es recuperable, pero no evita abortos en cascada. ¿El plano obtenido es serializable? Sí, es serializable, ¿no? Porque es equivalente a serial. Los arcos, los conflictos todos están de T1 a T2 y por lo tanto no tenemos ciclos, ¿sí? Sí.
Bueno, entonces dice, para las siguientes planificaciones, tenemos 4 planificaciones. Si los valores iniciales son x es igual a 90, y igual a 90, n igual a 3, m igual a 3, determinar los valores finales de x e y. Dibujar los grafos de precedencia indicando si las planificaciones son serializables y justificar la respuesta. Bueno, entonces, ¿qué es lo que vemos? Bueno, estos son los valores originales, ¿no? A ver, el plan 1 es equivalente a serial, así que me va a dar todo bien, ¿no? O sea, si el plan es serial, me va a dar todo bien. El plan 2 también es equivalente a serial, ¿no? El resultado, ¿qué es? A x le quitamos 3 y ahí le sumamos 3, ¿no? Y después le sumamos 2 a x. O sea que tendría que dar 89, ¿no? O sea, x, ¿qué hacemos? Primero es, le restamos 3, menos 3, ¿no? Acá. Y le sumamos 2. O sea que nos da 89. Y ahí lo que hacemos es, le sumamos 3. ¿No? 90 más 3. Que es igual a 93. ¿Está? Ah, no, ahí le sumamos, sí, 3. 89, 93. Está. Y esto nos da 180. El x más y nos tiene que dar 182, ¿no? Y nos da 182. Está bien. ¿Está? El x más y nos tiene que dar 182, porque acá x le restamos 3, pero le sumamos 3, ¿no? Y después acá al x le sumamos 2. 90 más 90, 180, nos tiene que dar 182. ¿Está? Y acá 89 más 93 nos da 182. ¿Sí? ¿Se entiende acá? Pero ¿cuándo suma X y? No, X y es como un control, como... ¿Qué es lo que sucede? Esta transacción saca de X y le suma a Y. Por lo tanto, la suma de X más Y me tiene que dar siempre lo mismo. Es como un control, ¿está? Es decir, la transacción 1 no me cambia la suma de X más Y, porque lo que le quita a X se lo pone ahí, ¿no? Y entonces lo que se agrega es solamente lo que se agrega acá. Entonces, podríamos decir que si nosotros fuéramos en un sistema formal, en una declaración formal, nosotros tendríamos que decir que cuando se ejecutan estas transacciones, el resultado de x más y me tiene que dar igual a x más y más m, ¿no? Después de que se ejecuten las dos transacciones. Como si fuera una postcondición para verificar en un sistema formal, una cosa así. Acá lo que estamos viendo es que eso es consistente. En el otro plan que es serial también nos va a dar lo mismo. Calcúlenlo, pero es lo mismo, porque simplemente acá le va a sumar 2 y entonces me va a quedar con 92. Pero después le quita 3 y le va a quedar 89.
¿no? Y acá le suma 3 y me va a quedar 93. Entonces voy a tener 93, 89 y me da 182. Porque no hay problema, digamos, si se ejecuta serial, va a estar bien, ya está. El problema es con estos otros que tenemos acá más abajo. ¿Ah? Acá, ¿qué es lo que sucede? Bueno, acá lo que nos convendría en este entrelazado, una primera cosa es decir, bueno, vamos a poner las flechas. Acá lee X y acá escribe X. Y acá lee X y acá escribe X. Está, ya acá, cuando tengo una cruz así, es eso. Es una cruz, ¿no? O sea, este plan no es equivalente a serial. ¿Tá? En este caso yo leo y escribo, y acá escribo y leo. ¿Tá? Este plan va a ser equivalente a serial, pero este no va a ser equivalente a serial. ¿No? Entonces lo que podemos hacer es, nos decía, ¿no?, que calculáramos los valores. Vamos a decir, bueno, en este caso tengo x es igual a 90, ¿no? Y es igual a 90. Acá cuando escribo estoy escribiendo 90 menos 3 para x, o sea que es 90 menos 3 es 87, ¿no? Y acá cuando escribo x estoy escribiendo 90 más 2, 92. ¿Sí? Y acá cuando escribo y, en este caso que estoy escribiendo y, acá le estoy sumando, ahí le estoy sumando n, que es 3. Y tengo 93 acá. ¿Sí? Entonces, mi resultado es x es igual a 92, y es igual a 93, pero el resultado es 185. ¿Sí? No es equivalente a serial. Aquí empezamos con x es igual a 90. Lo escribimos y lo que hacemos es al 90 le quitamos 3, o sea que 17 acá. Y es lo que lee la transacción 2, ¿no? A la transacción 2 le suma m, que es igual a 2. Entonces nos queda 89. ¿Sí? Y luego a y, al escribirla acá, le sumamos el 3. Y nos queda x igual a 93. ¿No? Entonces tenemos que x es a 89, y es igual a 93, y x es igual a 182. Y es equivalente a serial. ¿Sí? Sí.
¿Ah? Vieron que es sencillo, ¿no? Hay que acostumbrarse un poco a hacer los dibujitos, cuidarse que no se les escape alguna cosa, algo ahí. Entonces, si los valores iniciales son x igual a 90, y igual a 90, n igual a 3, m igual a... determinar los valores finales de x e y. Dibujar los grafos de precedencia indicando las planificaciones, si las planificaciones son serializables, y justificar la respuesta. Bueno, eso se lo dejo para ustedes, por supuesto. ¿Ah? Tenemos el siguiente ejercicio. Tenemos esto, que dice, dadas las siguientes transacciones, T0 y T1, y sea la siguiente restricción de integridad, A es igual a 0 y B es igual a 0, con A igual B. Esto, perdón, esas... Entonces, o A es igual a 0, ¿no? ¿Esto cómo era la letra, no? A ver, vamos a fijarnos. Estaba acá. A es igual a 0 o B es igual a 0. No. Esa es la restricción. Tenemos esta restricción, ¿no? Con A igual a 0 y B igual a 0 son los valores iniciales. Demostrar que toda ejecución en serie de estas dos transacciones conserva la consistencia de la base de datos. ¿No? O sea que siempre ejecuta valores iguales a 0. ¿No? O por lo menos uno de los valores. En sí, si vemos... nuestro programa hace esto, ¿no? Dice, si A lee A y lee B. Si A es igual a 0, entonces se incrementa a B en 1, ¿no? Y escribe B. Y termina, ¿sí? Esto es lo que hace esta transacción. La otra es similar, pero están cambiadas las letras. Donde esta dice A, esta otra dice B. Acá lee A. Acá dice B. Y esta es A y escribe A. ¿Está? O sea, son dos programitas que son iguales, pero están intercambiadas las letras. ¿Está? Y en sí lo que dice es, bueno, yo ejecuto estas operaciones, ¿no? ¿Y qué es lo que sucede? En realidad, la primera que ejecute va a cambiar la otra variable a 1, y entonces la otra transacción, si se ejecuta, no va a poder
continuar. O sea, no va a poder continuar porque con b igual a 1 se va a quedar trancada, ¿no? Por ejemplo, si esta llega a poner b igual a 1, esta si b es igual a 0, tranca la otra. Pero si no, no hace nada. Y simplemente escribe el mismo valor, o sea, no modifica nada, ¿no? Entonces, una cosa que les voy a decir es que cuando lleguen a darlo, ¿no? En infraestructura lo pueden hacer con entrelazados, diagrama entrelazados. ¿No? Y ahí pueden estudiar el problema con el diagrama de entrelazados, ¿no? Pero no me voy a poner a dar ese tema porque ustedes lo van a ver en infraestructura más adelante, ¿no? Y entonces ustedes lo que van a hacer es una fila y una columna por cada operación y van a calcular todas las posibilidades de entrelazados posibles entre las dos transacciones, a ver qué dan, ¿no? Pero nosotros lo que vamos a ver lo que nosotros vamos a ver es desde el punto de vista de equivalente a serial. ¿Tá? Y entonces vamos a mostrar una ejecución concurrente, ¿no? Demostrar que toda ejecución en serie de estas dos transacciones conserva la consistencia de la base de datos. Desde el punto de vista de en serie, ¿no? Lo que sí podemos ver es si yo ejecuto esta primero, supongamos que tenemos esta secuencia, ¿no? O sea, primero tenemos A igual a 0 y B igual a 0, ¿no? Como acá. Y este es el valor original, ¿no? Después de que se ejecute esta, lo que nosotros vamos a tener es B igual a 1. ¿Tá? Y después que se ejecute esta, ¿qué pasa? Como B es igual a 1, lo que va a dejar es B igual a 1. Y este no escribe nada, o sea, lee A y lo vuelve a escribir sin cambiarlo, ¿no? Porque solo lo cambia si B es igual a 0. ¿Tá? Entonces, la restricción esta de A igual 0 o B igual a 0 se cumple. ¿Sí? Vamos a ver el otro caso. El caso sería al revés, ¿no? Que primero se ejecuta este, y en este caso lo que va a hacer es A es igual a 1, ¿no? Va a cambiar A igual a 1 y B va a ser igual a 0, ¿no? Y este otro, como A es igual a 1, no va a cambiar a B. B va a seguir siendo 0. Entonces la restricción de A igual a 0 y B igual a 0 también se sigue cumpliendo, ¿no? O sea, acá ejecutamos las dos transacciones en forma equivalente a serial, ¿tá? ¿Tá? Ustedes después lo van a ver diagramas entrelazados en sistemas operativos en la parte de infraestructura. ¿Tá? Eso lo ven después. Pero acá lo que nosotros vimos es, yo ejecuto uno y después ejecuto el otro,
¿no? Y en cualquier orden se cumple la condición esta que o A es igual a 0 o B es igual a 0. ¿Sí? No. ¿Hasta acá todos me siguen bien? Sí. Acá nuestro problema es mostrar una ejecución concurrente de T0 y T1 que produzca una planificación no recuperable. Entonces acá lo que tenemos que ver es qué transacción lee de quién, ¿no? Y algo que infrinja, por ejemplo, o que las dos lecturas son cruzadas, ¿no? Que T1 lee de T0 y T0 lee de T1, y entonces ya no es recuperable, y tampoco es equivalente a serial, ¿no? O que el commit de una de las dos transacciones se haga antes de la que leyó. Entonces acá lo que nos conviene ver es a ver quién lee qué de qué, pero las dos leen de una de la otra. O sea, en realidad, bueno, no, ninguna lee de ninguna. Porque como primero hacen las lecturas, ¿no? Yo tengo las lecturas cruzadas acá. O sea, si lo pongo así nomás, esto no va a generar ninguna situación de lecturas cruzadas. Así que lecturas cruzadas no podríamos tener porque primero leen y después escriben y ya escriben al final. ¿Tá? Lo que tendríamos que hacer entonces la situación es que una transacción lea y haga el commit antes de la otra transacción. O sea, para que sea no recuperable, porque lo que me está pidiendo es lo que no tenemos que hacer. Que no haya planes no recuperables. Entonces yo tendría que hacer una cosa de este estilo. Esta es la transacción 1, llegó a escribir a A, ¿no? Pero no llegó a hacer el commit. Entonces pongo a la transacción 0 a que haga todo, incluso el commit, ahí alineado con esto, ¿no? Entonces esta transacción, ¿qué pasó? Lee de la transacción 1 y además hace el commit antes de que la otra transacción haga el commit, ¿no? Si acaso por alguna magia ocurriera esto, que la transacción 1 hace un abort antes de hacer el commit, por algún error, algún problema, algo que tuvo, entonces la transacción 0 hizo el commit con valores que no estaban confirmados. Por lo tanto, este es un plan que no es recuperable. ¿Me siguen hasta acá? ¿Se entiende? Sí. ¿Ah? Entonces acá tenemos un plan, ¿no? Mostrar una ejecución concurrente de T0 y T1 que produzca una planificación no recuperable. ¿Tá? T0 lee de T1 y T0 hace commit antes de T1. No es recuperable. ¿Existe una ejecución concurrente de T0 y T1 que produzca una planificación equivalente a serial? Si existe, constrúyala. En caso contrario, demuestre que no existe. ¿No? Acá, ¿qué es lo que pasa? Nosotros habíamos visto que teníamos estos conflictos. Estos son los conflictos que tenemos. Entonces, nosotros tenemos que evitar
que esa cruz exista, ¿no? Precisamos que las flechas vayan todos en el mismo sentido, en el sentido de T1 a T0 o T0 a T1. Ahí tenemos que elegirlo arbitrariamente, ¿no? Pero para ese caso, lo que sucede es que tenemos que, no hay más remedio, como es la última operación, tenemos que hacer que esta operación de lectura ocurra después de la de escritura. Pero aparte, para que sea recuperable y evite abortos en cascada, deberíamos hacer el commit antes de esta, ¿no? Entonces esta debe leer después que hizo el commit la transacción 1. ¿Tá? Este tipo de situaciones donde yo tengo una cruz entre la primera operación y la última de dos transacciones, cuando tengo ese tipo de situaciones no tengo más remedio que hacer las operaciones en forma serial. No hay forma de hacer entrelazados que no infrinja o la recuperabilidad o la serializabilidad. ¿Sí? ¿Lo ven esto? Sí. ¿Tá? Entonces, cuando yo tengo ese tipo de situaciones, la única forma, o sea, eso también lo van a ver de repente en un bloque. Tengo un bloque de dos transacciones largas que tienen muchas operaciones, pero hay una parte de ese bloque en la cual yo tengo dos operaciones con conflictos cruzados. Entonces yo sé que ese pedazo por lo menos, no lo puedo hacer concurrente. Voy a tener que hacer uno antes y otro después. Si son todas las transacciones, entonces toda la transacción no es entrelazable. O sea, voy a tener que necesariamente hacer que las transacciones se ejecuten en serial, porque no hay otra forma. ¿Sí? Eh, ¿Sí? Ay, nosotros nos pasamos de hora. ¿Cómo me pasé de hora? Nadie me avisó, ¿eh? Bueno. Y entonces la cortamos por acá, pues nos repasamos de la hora. Y vayan haciendo los otros ejercicios. ¿Tá? Son similares a otras cosas que vimos. ¿Tá? Ustedes para modificarlos tienen que copiarse la carpeta o copiarse, pueden hacer los dibujos nomás, ¿tá? Se los pueden copiar porque acá no los pueden modificar. Pues me era complicado si no tener que hacer permisos para cada uno, ¿no? Entonces ustedes se lo pueden copiar a un drive de ustedes, ¿no? O bajarlos con formato el que quieran y modificarlos y ahí hacer las respuestas. ¿Ah? Este es fácil, es analizar el grafo nada más. Sí. No, nada.
Nos lo podemos bajar y cuando nos lo bajamos podemos modificarlo de ahí, decís. Es que vos te lo podés guardar, descargar como Word, como Open Document, eh, te lo puedes bajar. Los dibujos también te los puedes bajar como PNG y los podés editar con un... Y si no, se los copian, o sea, de todo esto se lo pueden copiar. No lo pueden modificar acá, pero se lo pueden copiar al drive de ustedes y ahí lo pueden corregir. ¿Tá? Lo único que pasa, cuando copian este documento, las figuras les va a hacer referencia a las figuras mías. Van a tener que reemplazar las figuras mías por las copias de las figuras. Está todo acá. O sea, en la carpeta esta, ¿no? Acá M4B son ustedes. Están todas las figuras y el archivo de transacciones, ¿no? Ya así como lo modificamos. Ustedes pueden verlo. Esto se lo pueden copiar a la carpeta a ustedes de Drive, del usuario de Gmail que tengan, ¿no? Y lo modifican ahí. Lo que sí que cuando copien la transacción esta, le va a quedar las figuras, le va a quedar vinculada a las figuras originales, las mías, la de mi carpeta. Entonces tienen que borrarla y volver a insertar la figura, la copia de ustedes que tengan de cada uno de los ejercicios. Pero están todos marcados. Está bien. La única artesanía que tendrían que hacer si se la copian. ¿Está? Dale. Bueno, nos vemos. Hasta luego. Dale, gracias. Chao. Chao.